Buenos días amigos, vamos a conocer plantas medicinales utilizadas en la medicina hebrea, en la medicina antigua de la Biblia y de los pueblos más antiguos. La cultura médica de los hebreos era teúrgica principalmente, es decir, se comunicaban con divinidades además de utilizar numerosas plantas medicinales, y ha sido incluida en la Biblia, en el Talmud principalmente, siendo así que los hebreos nos dejaron documentos del uso que hacían de las plantas medicinales y de los elementos naturales. Todo parece ser debido a su larga estancia en Egipto, aprendieron a emplear todos aquellos recursos que la civilización tan poderosa del antiguo Egipto ya usaba para el tratamiento de las enfermedades. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico, un libro de la Biblia, se dice tal que así: el Señor ha creado las plantas sobre la tierra, el hombre sensato no las desdeña. Por ellas el hombre intenta su curación y le permiten calmar el dolor. El farmacéutico hace medicamentos y cuando termina su trabajo, la salud se extiende sobre la tierra. Y es que la cultura médica de los hebreos era principalmente teúrgica, como hemos dicho, se comunicaban con sus divinidades operando grandes prodigios y milagros que podríamos llamar hoy. Toda su ciencia está incluida en la Biblia, en numerosas citas, y así ha llegado hasta nuestros días medicamentos, bálsamos y todo tipo de preparados y remedios realmente poderosos. Uno de ellos es el medicamento llamado Bosem, un bálsamo hecho con zori, una resina de un árbol que podría ser seguramente la Commiphora molmol, una resina conocida como el bálsamo de Judea también, que curaba llagas y heridas como pocos remedios naturales. Incluso hay una cita en Jeremías, en el libro 8, que dice tal que así: Babilonia ha caído, aplicad la resina de Bosem para su dolor y para ver si ella se cura. En realidad estamos hablando de nada menos que la Commiphora, la conocida como mirra. La mirra, natural de Somalia y otras regiones de África, es una resina tremendamente poderosa y muy conocida por todos. Se emplea contra las inflamaciones bucales, en gargarismos, en cosmética, en la composición de cremas y es balsámico y desinfectante. Igualmente podemos hablar de otro bálsamo muy poderoso llamado Elá. Elá era un bálsamo que surgía del jugo de la Pistacia terebinthus, un árbol de la familia de los anacardos y de los pistachos, con una resina que se desliza del tronco cuando se practica incisiones en su tronco en primavera. Con esa resina se produce el llamado bálsamo de Galaad en la Biblia, muy apreciado en los tiempos de patriarcas y de profetas. Se trata de un árbol pequeño de hasta 6 metros de altura, que es también conocido como terebinto o cornicabra, como hemos dicho. Es una fuente de la trementina, una sustancia muy poderosa que se encuentra también en la resina de los pinos. Es un aceite vegetal utilizado como disolvente y como componente químico y también con unas propiedades antiparasitarias excepcionales. Actualmente la trementina del terebinto es conocida como trementina chipriota. La cornicabra, que también se le conoce así, no es consumida sin embargo por el ganado, que suelen evitarla. En Chipre, los frutos del terebinto son utilizados para la elaboración de unos panes especiales, y en Creta, donde recibe el nombre de Sikoudía, es utilizado en la elaboración de un licor con el mismo nombre. El arbusto es también rico en sustancias resinosas que han sido muy utilizadas por las propiedades medicinales y aromáticas en la Grecia clásica y en otras culturas. Igualmente, la corteza puede usarse para elaborar una pasta de olor dulce y las hojas se utilizan en la elaboración de cuero y en medicamentos antiinflamatorios. Y por supuesto todo el mundo sabe que en la Biblia, en la antigüedad, era muy utilizado el incienso, una resina aromática extraída de la Boswellia carteri, en hebreo llamado leboná. Es el símbolo de los ritos religiosos y su principal uso era para quemarlo y dar un olor excelente a las estancias sagradas, de manera que atraían a las buenas energías y alejaban las negativas. Pues sabemos que también la cultura romana apreciaba mucho esta sustancia llamada incienso, hasta el punto de que Plinio el Viejo lo recomendó en sus escritos para nada menos que neutralizar el veneno de la cicuta. Parece mentira, pero parece ser que con esta sustancia la cicuta deja de ser efectiva, mientras que en condiciones normales es una planta absolutamente mortal. Esta resina, el incienso extraída de esta planta, la Boswellia carteri, es un estimulante y se usa en emplastos de todo tipo, en inhalaciones para la bronquitis y la faringitis y
y también por vía interna debido a sus propiedades inmunoestimulantes, balsámicas, así como cicatrizantes, antisépticas y rubefacientes. Hablemos de otra planta, o mejor dicho, en este árbol de un árbol de grandes dimensiones, es el cedro del Líbano, en hebreo llamado Erez. Era comparado a los dioses por su belleza y su altura. Parece como si fuera un abeto de Navidad para entendernos, pero no lo es. Es una conífera igualmente y es una planta con unas excelentes propiedades. En el Levítico, otro libro de la Biblia, en el capítulo 14 se le describe entre las sustancias empleadas para la purificación de los leprosos y de sus habitaciones. El cedro del Líbano, se dice de él también que fue la madera utilizada por el rey Salomón para construir la estructura del templo sagrado que lleva su nombre. Como decimos, es una conífera, un árbol enorme que puede alcanzar hasta los 40 metros de altura y que hoy es plantado en numerosos parques y jardines del medio mundo. Y cómo no, un árbol sagrado también de la antigüedad, el olivo, llamado en hebreo Zait, así lo llamaban en la Biblia, tuvo un papel muy importante en el país de Canaán. El olivo en otoño se hacía su recolección y se colocaba en un mortero donde eran chafados para extraer el aceite de las aceitunas, como se hace ahora, muy parecido. La primera extracción de aceite era destinada a las lámparas del santuario. La segunda destilación era destinada a la alimentación, como hacemos ahora, o a las preparaciones de ungüentos perfumados y medicamentosos. Hay que recordar que los ungüentos de plantas medicinales en aceite de oliva de buena calidad ya de por sí son muy poderosos por el propio aceite de las olivas. Este aceite mezclado con vino constituía un remedio popular llamado en la Biblia el bálsamo del buen samaritano. Como decimos, el aceite de oliva servía de vehículo para numerosos ungüentos de remedios naturales muy poderosos. El Señor habló a Moisés y le dijo: toma plantas aromáticas, 500 siclos de mirra, de cinamomo y de caña, otros 500 siclos de quirach, que seguramente pudiera ser el laurus cassia, una variedad de laurel, y con una medida de aceite de oliva tú harás aceite santo de unción, esencia compuesta según el arte del perfumista. Esto se dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 30 de la Biblia. Igualmente vamos a hablar también de la Phoenis dactylifera, una planta muy popular llamada en hebreo con el nombre de tamar. Es nombrada muy frecuentemente en la Biblia y seguramente debió ser muy extendido el uso en la ciudad de Jericó. En un templo cerca de Cafarnaúm podemos admirar una palmera datilera, que es de su nombre popular, esculpida en la piedra. Preparaban con ella, con esta palmera, la Phoenis dactylifera, una bebida fermentada riquísima que servía para combatir el cansancio y la astenia, muy poderosa. Se elaboraba con dátiles, higos, moras y cebada de la mejor calidad. Por supuesto, también utilizaban los frutos maravillosos de la higuera, de la Ficus carica, los llamados higos. En hebreo se les llamaba ta'anim. Eran empleados en cataplasmas contra las inflamaciones cutáneas de la piel. El profeta Isaías curó al rey Ezequiel de una especie de erisipela que sufría aplicándole sobre la cara una cataplasma de higos muy poderosa. También podemos hablar de la granada, la Punica granatum, que en hebreo se conocía como rimán. Era muy utilizada en Palestina y figuraba en las monedas. Los judíos hacían con el jugo del fruto de la granada un vino perfumado riquísimo, utilizando la corteza del fruto verde también como un poderoso astringente. En la Biblia se citan numerosas plantas, como podéis comprobar. Podría servirnos casi como un manual de medicina natural. Podemos también darnos cuenta de que citan a la mandrágora. La llamada mandrágora officinarum era llamada por los hebreos como dudaim. Era muy utilizada en la antigüedad, sobre todo como analgésico y narcótico muy poderoso. Hay que tener cuidado, es incluso tóxica. En la Biblia, en el Génesis capítulo 30, se le atribuye por primera vez un poder afrodisíaco a la misma. Como también se usaba la cápsula de la adormidera, la Papaver somniferum. Figuraba en las antiguas monedas de Israel, del aprecio que se le tenía. En la Biblia parece ser que se le llamaba el agua de Ros. Hay una frase en el Jeremías 8 que dice tal que así: el Señor nuestro Dios nos ha reducido al silencio y nos ha dado a beber el agua de Ros, porque nosotros habíamos pecado contra el Señor.
Y por último, vamos a hablar también de la viña y de la uva, un alimento muy habitual en la actualidad, pero con grandísimas propiedades medicinales que hoy casi las hemos olvidado. El propio vino fermentado tiene unos poderes medicinales inmensos, así como la uva. La viña está presente en las monedas hebreas, desde el Génesis hasta los Macabeos, de Noé a las bodas de Canaán. La Biblia cita con frecuencia la viña y su fruto. Los poetas bíblicos incluso cantaron la viña como emblema de fecundidad y de prosperidad, muy ligado a la transmutación del plomo en oro, de lo malo en bueno. Siguiendo el ejemplo de los egipcios, debieron utilizarla en la antigüedad, como se hizo y se hace con el aceite de oliva, como vehículo de diferentes medicamentos que eran mezclados con el vino de la mejor calidad. Con esto, amigos, esperamos que os haya gustado este pequeño acercamiento a las numerosas citas presentes en la Biblia de todos aquellos remedios naturales poderosos que utilizaban y de las plantas de las que se trataba, las cuales, con diferentes nombres, sin embargo, eran tremendamente poderosas y hoy podríamos seguir aprovechando esos poderosos y milagrosos usos.